Muy entretenida. Quiero agradecer a todos que se hayan podido reunir hoy día. Bienvenidos al Instituto de Directores y Guillermo Salazar. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido el placer de conocernos en Barcelona. Eres experto guiando durante ya más de 2 décadas a empresas familiares de América Latina y Norteamérica y también de Europa, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con organización de gobernanza familiar, resolución de conflictos en sucesión y liderazgo. Además, eres autor de múltiples libros, educador y conferencista en el campo de empresa familiar también en distintas instituciones de América Latina, Europa, Estados Unidos. Recibiste también el premio del International Family Firm Institute en el año 2015 y del Family Business Hall of Fame en el año 2023. Además, eres máster en empresas familiares de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, diploma en terapia familiar sistémica de la Universidad de Barcelona, que sabemos que todos estos temas asociados al mundo de empresas familiares no dejan atrás todo lo que está asociado al mundo más también de la psicología, unido también con esto más corporativo. Así que nada, bienvenido. Es un placer por nosotros poder estar contigo hoy día. Y bueno, la idea es que podamos tener una conversación, tú traes una presentación, pero también el poder recibir dudas, consultas y poder comentar un poquitito qué es lo que nos traes hoy día. Bueno, Fadua, pues muchísimas gracias por esta invitación, Carolina, por la organización del evento. Para mí es un gusto compartir con todos los miembros del Instituto de Directores de Chile. Em, pues sí, tú lo has dicho, creo que vale la pena abrir un diálogo con los presentes sobre este tema que he traído, que creo que puede ser el interés de todos, que tiene que ver con autoridad, poder y órganos de gobierno. Em, Casi nada, ¿no? Lo que tenemos en el día a día con las empresas familiares, en ese enfoque que muy particularmente hacemos hacia la dinámica de lo que ocurre dentro de las relaciones de las personas que están vinculadas a la propiedad. Y sobre eso quisiera poner el foco el día de hoy, presentarles algunos conceptos y obviamente pues compartir con todos ustedes las opiniones que tengan, una experiencia similar, tratar de hacerlo lo más dinámico posible porque entiendo que aquí hay muchos profesionales que tienen este tema pues en carne viva, ¿no? Lo pueden estar palpando día a día y precisamente creo que el poder poner en orden un poco todos estos conceptos nos va a ayudar a darle un sentido más práctico a lo que estamos haciendo. Así que, tal como tú lo decías, yo he preparado una presentación que voy a empezar a compartir a partir de ahora y pues estamos en confianza. Cuando crean oportuno hacer algún comentario o quizás necesitar aclarar alguna de las ideas, pues con muchísimo gusto pueden levantar la mano y lo discutimos. Así que, pues nada, adelante, bienvenido. Yo quería presentarles entonces estos conceptos que los he agrupado en 4 temas principales. El primero tiene que ver con entender la diferencia que existe entre autoridad y poder. El segundo, sobre la complejidad del sistema y su gobernanza. El tercero habla sobre los puntos de balance y el cuarto sobre las reglas de juego. Con esto distribuimos cada una de las ideas que están alrededor de estas eh, posibilidades de viajar entre los conceptos de autoridad, poder y órgano de gobierno. Bien, el primero tiene que ver con esta diferencia que es primordial para poderla entender. Nosotros en el día a día, generalmente utilizamos indistintamente los conceptos de autoridad y poder. Casi siempre es algo que cuando nos referimos a situaciones que vemos sobre todo en empresas familiares, y quiero hacer el enfoque de empresas familiares porque esto es particularmente especial cuando hablamos de autoridad y poder, tratamos de utilizar una manera de referirnos, pero generalmente lo solemos confundir y son dos cosas muy diferentes. Para ello me quiero remitir a la época romana, a la época de la consolidación del imperio, casi transitando hacia la época de la república, en la que los romanos se dieron cuenta que existía una energía en la sociedad, una energía que de alguna forma era la que regía el día a día del funcionamiento de la sociedad romana, y a esta energía la llamaron el majestas. El majestas es esa forma de describir esa capacidad que tiene la sociedad de crear o destruir. Ese majestas es el que al final termina moviendo las grandes
decisiones del pueblo a través de su evolución. Pero para poder tener una posibilidad de gobernar este Mayestas, las cúpulas del poder romano distinguían dos tipos de elementos importantes. Uno es el potestas, que es la capacidad legal de tomar decisiones, y el otro es el auctoritas, que es la legitimación social de emitir opiniones. Es decir, personas que se nombraban en la sociedad para administrar con una capacidad que estaba reconocida por la ley, esta gente tenía poder. Tenía poder porque ellos decidían quiénes eran las personas que iban a ir al frente de batalla, quiénes eran los que ejecutaban las obras civiles, quiénes eran los que impartían justicia. Ellos decidían y estaban legalmente autorizados por ellos. Pero por otro lado, se dieron cuenta que había personas que tenían una capacidad de poder influir, eran los influencers de la época, ¿no? Eran gente que emitía opiniones y la gente les hacía caso, a pesar de que no necesariamente tenían poder. Ellos distinguían ambos elementos. En algunas ocasiones, las personas más importantes de la sociedad tenían ambas, tenían poder y autoridad, pero podían hacer esa distinción. Para ilustrar un poco cómo funcionaba esto, me voy a permitir pasar un pequeño clip de una película. Entiendo que no estoy haciendo spoilers porque la película ya tiene casi 25 años que salió, así que voy a hacer una breve eh, proyección de un capítulo en particular de esta película que se llama Gladiador. Es la historia de un general, Máximo Décimo Meridio. Él era el general de las tropas que estaban conquistando el norte del del imperio. Y en una de esas campañas se le acerca Marco Aurelio, que era el emperador, y dice, quiero que tú seas mi sucesor, empresa familiar. Yo te quiero postular al Senado y creo que eres la persona adecuada. Esta conversación la escucha su hijo Cómodo, que era la persona que en principio mucha gente pensaba que sería el sucesor de él, y él Cómodo dice, no, no, esto no es posible, yo me voy a encargar de que yo sea el próximo emperador. Así que urde un plan en el cual asesina a Marco Aurelio y hace que culpen a Máximo. Máximo, al verse envuelto en la treta, tiene que huir, se exilia, que es lo peor que le puede pasar a una persona en la sociedad romana, escapar de la sociedad. Le destruyen todas sus propiedades, matan a su familia y se va al norte de África. Y en el norte de África, lo único que él sabe hacer, que es pelear, porque es un guerrero, él entra dentro de las filas de una cosa que pudiésemos llamar como la liga menor de los gladiadores. Los gladiadores eran las personas que entretenían al Mayestas en estos encuentros y pues él poco a poco se fue destacando y uno de los premios máximos que tenían los mejores gladiadores era que podían llegar a la gran arena que era el Coliseo romano. Y en el Coliseo romano estaba el emperador y el emperador podía otorgarles la libertad a aquellos que ganaban las competencias. Era el máximo premio. Y el emperador decidía si el gladiador vivía o moría en base a cómo se habría desempeñado. Todos estos gladiadores que eran esclavos tenían que pelear entre ellos y ganarse ese premio. Vamos a ver lo que ocurrió en esa escena en la que Máximo, disfrazado porque peleaba con una máscara, se enfrenta al emperador, que es quien tiene todo el poder. Así que aquí les comparto esta parte de la película. Y si no la han visto, véanla porque es muy buena. La tienen en Netflix, así que no creo que tengan excusa para perderse. ¡Adelante! ¡Marchen! ¡Mantengan la formación! ¡Tiren sus armas! Gladiador, el emperador te quiere ver. Estoy al servicio del emperador.
¡Arriba! ¡Arriba! Tu fama es bien merecida, español. No creo que haya gladiador que te supere. Este jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor. ¿O era Hércules? Pero ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? ¿Tienes un nombre? Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo te atreves a darme la espada? ¡Esclavo! Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. ¡Armas! ¡Soldados! ¡Descansen armas! Ahí lo tenemos. Es un ejemplo que eh, creo que ilustra muy bien cómo una persona sin poder, porque legalmente no tiene cómo administrar lo que está ocurriendo ahí, tiene autoridad. Y lo importante de la lección es que la autoridad no está decretada, la autoridad se la otorga al maestro, es el pueblo quien le otorga la autoridad. A diferencia del poder, el poder sí se puede decretar, se puede otorgar por un decreto, por una ley. Tú en una empresa puedes tener, el cargo te puede dar una serie de atributos en los cuales tienes, pues, firma cheques, puedes despedir a alguien, puedes encargarte de una estrategia de una empresa, pero eso necesariamente no te otorga autoridad. Autoridad te la tienes que ganar y siempre decimos que la mejor forma de ganarse la autoridad es ahí, en la arena de combate, donde tienes que demostrar que tú tienes la capacidad de liderar esas decisiones importantes en lo que básicamente te compete como profesional. Así que bueno, ese era el primer concepto que me gustaría aclarar dentro de todo lo que uno generalmente maneja en este tema de órganos de poder. Y esto es particularmente especial en los temas vinculados a empresas familiares. Cuando tenemos una siguiente generación que está tratando de encontrar su lugar en el liderazgo de la organización, pues generalmente nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Donde es posible que una siguiente generación se le facilite mucho obtener el poder, pero ganarse la autoridad es algo que van a tener que tomar todo su esfuerzo para demostrar que ellos realmente
son los líderes que la organización está esperando que ellos sean. Bien, quiero pasar al siguiente punto, y de todas maneras este tema de autoridad y poder lo podemos ir revisando a lo largo de la ponencia. El siguiente punto que tiene que ver con perdón, que estoy retomando aquí, que tiene que ver con el entender la complejidad del sistema y la gobernanza. ¿A qué me refiero con esto? En una empresa familiar generalmente hay una evolución de la complejidad. Pasamos de una etapa vinculada siempre a la propiedad. Pasamos de una etapa que llamamos la etapa de propietario controlador, en la que por lo general existe una sola persona que es la dueña de la compañía. Si hay una sucesión exitosa, por lo general se habla de que la propiedad pasa a los hijos o a los herederos, y hablábamos entonces de una etapa de sociedad de hermanos. Y si tenemos una segunda sucesión, ya tendríamos el tercer estadio que podemos encontrar, que es un consorcio de primos. Ramas familiares que están vinculadas como socios, pero no son tan cercanas como en el caso de la sociedad de hermanos. Este camino de la complejidad ocurre cuando pasamos de uno a varios elementos, integrando el sistema, y decimos que es complejidad porque el número de elementos y la interacción entre ellos es lo que hace que esto sea complejo. No quiere decir que sea complicado, son dos palabras diferentes. Sistemas complejos, pero no necesariamente complicados. Ahora, en la medida en que nosotros como familia propietaria, si una familia propietaria decide que lo mejor es seguir adelante con la empresa en manos de la familia y acepta el camino de la complejidad, pues tendrá que ir resolviendo una serie de elementos que veremos a continuación. Pero siempre existe la posibilidad de simplificar la complejidad, es decir, dar pasos hacia atrás en estas transiciones generacionales y poder pasar de un estadio de consorcio de primos a uno de sociedad de hermanos e incluso de propietario controlador, haciendo esto que llamamos el camino del podar el árbol. Es decir, de un tronco salen varias ramas y en vez de tener un árbol muy frondoso, pues vamos a podarlo y tratemos de quedarnos con lo más sencillo posible en cuanto a estructura. Esto se puede hacer en ciertas circunstancias, pero la mayoría de las veces esto no suele ocurrir y lo que tenemos es precisamente la decisión de optar por este camino en la complejidad en la que hay varios dueños. Independientemente de la opción que se tome, la propiedad siempre va a estar en manos de un grupo familiar que, pues, de cada uno tiene sus diferentes circunstancias. En lo particular, siempre le sugiero a las familias cuando empiezan cualquier trabajo de asesoría que consideren seriamente la opción 1, la opción de podar el árbol, porque a la larga eso termina simplificando muchísimas cosas. No suele ser sencillo, obviamente, el camino de la complejidad tampoco es sencillo, vamos a estar claros, pero si pudiesen considerar el simplificar, eh, creo que pudiesen llegar a un camino en el que se abre un potencial muy grande para una armonía familiar y una mejor estrategia de empresa. Pero bueno, son circunstancias que hay que revisarlas una por una. Entonces, la mayoría de la gente termina optando por este camino de la complejidad. Una acotación que quiero hacer, cuando hablamos de estas transiciones, donde falla la mayoría de familias empresarias es precisamente en la transición de primera a segunda generación, de propietario a sociedad de hermanos. Y es más probable que tenga un éxito una sucesión de sociedad de hermanos hacia consorcio de primos. Y es básicamente porque existe un cambio de modelo mental que es vital entre uno tomando decisiones a varios tomando decisiones. La propiedad te da el derecho de exigir, ofrecer obviamente parte de tu aportación de valor, pero también te da un derecho de opinar. Y en primera generación, uno decidiendo es un cambio importantísimo a varios decidiendo. Y ahí es donde se cae la mayoría de los sistemas. La mayoría de las transiciones generacionales de primera a segunda generación fallan no por situaciones de mercado, no por situaciones de producto, no porque la empresa esté en algún problema, falla porque los herederos no logran un acuerdo en cómo ponerse de acuerdo. Y esa es básicamente la. Entonces,
Para ilustrar un poco cómo podemos empezar a introducir elementos de gobierno en estas circunstancias, quiero traerme este dicho de un filósofo norteamericano que decía: se puede ir más lejos con una sonrisa y una pistola que solo con una sonrisa. Esto lo decía Al Capone, que tenía bastante experiencia con esto de manejar grandes organizaciones familiares en las que hacía falta siempre esa mano izquierda para poder darle un poco de orden a todo lo que él organizaba. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este pensamiento a una empresa familiar? Pues si intersectamos las ideas de mandar y gobernar, veremos que para mandar hace falta un líder, y ese líder por lo general tiene una gran pistola, que es la que se activa, o mejor dicho, no se activa, pero es la que generalmente vemos cuando una familia intenta poner en orden, y en la etapa de propietario controlador, este orden se establece porque hay una sola persona que decide y tiene esta pistola que en cualquier discusión la pone sobre la mesa y se acaba la discusión. Es la época en la que nosotros entendemos que hay un régimen autocrático, es una forma eh, dictatorial. Nosotros los latinos sabemos muy bien qué significa una dictadura, y entendemos que esta es la etapa en la que no existe comunicación, donde no existe oposición, donde cualquier idea contraria no suele ser aceptada abiertamente. Es una dictadura, es alguien que está mandando y es la manera en que se levanta una empresa. Necesitamos un líder, necesitamos alguien que tire adelante esto y que poco a poco vaya consolidando el negocio hasta convertirlo realmente en una empresa que entrega valor. Esta etapa funciona de esta manera. La siguiente, y me van a disculpar, por aquí se me ha escapado una C que no debería estar ahí, es consenso. Es un método que hemos encontrado que es el que funciona mejor en etapas de sociedades de hermanos. Los hermanos funcionan mejor y de manera sostenible a través de discusiones que, aunque no están todos de acuerdo, pueden llegar a ponerse de acuerdo si tienen las herramientas para hacerlo. Y el consenso, quiero aclarar, es diferente a la unanimidad. Unanimidad es cuando hay una solicitud de voto y todo el mundo vota lo mismo. Gracias a Dios. Consenso es que incluso teniendo gente contraria a la mayoría, podemos llegar a convencernos todos de que la mejor opción es la opción que prefiere el grupo, que hay algo que está por encima de mí y que aunque yo no esté de acuerdo, yo acepto la decisión del grupo y yo me pliego a ella. La diferencia que existe entre votar y consensuar es que consensuando todos adoptan la misma decisión. Votando vamos a tener perdedores y ganadores, y eso en dinámicas de empresa familiar de hermanos suele ser un gran problema. Entonces, siempre abogamos porque el consenso termine siendo la manera en que se tomen las decisiones, en que la estrategia se establezca y en que sea el método de comunicación entre los hermanos. La siguiente ya es una estructura más compleja, ya digamos que las pistolas son más pequeñitas porque se van distribuyendo. Si bien en la etapa del propietario controlador tenemos una gran pistola calibre 45 y en la etapa del consenso tenemos pistolas más pequeñas calibre 38, en la democracia todo el mundo tiene pistolas pequeñitas porque la distribución de la propiedad se hace en una población mucho más amplia. Y estas pistolas pequeñitas pues van a requerir que tengamos más sonrisa, más capacidad de negociación, más estructura de gobierno, porque nadie quiere un tiroteo. Esos tiroteos de balas de calibre 22 rebotan en todos lados y son bastante problemáticas porque no resuelven los problemas, simplemente activan las discusiones. Entonces, siempre decimos que es preferible introducir esos elementos de democracia que generalmente tienen que ver no solamente con el método de elección, tienen que ver con la representatividad, tienen que ver con la institucionalización de los foros de toma de decisiones. Estos son los elementos que hacen un sistema democrático. Y es muy diferente al sistema anterior del consenso, porque en consenso hay un entendimiento. Podíamos utilizar diferentes recursos para terminar negociando. Aquí en democracia es más complicado. Se pueden hacer elementos híbridos de consenso y democracia, pero por lo general lo que tratamos es que la representatividad de la propiedad tenga foros prácticos que permitan hacer una toma de decisiones adecuada. Así que, con respecto a esto, de la complejidad,
Era lo que quería presentarles. Aquí hay una pregunta de Juan Jordán. ¿Por qué no se recomienda apuntar al consenso en la tercera etapa? Por complejidad, sí, justamente eso es lo que comentaba. Los modelos híbridos pudiesen funcionar. Lo que pasa es que, claro, hacer consenso en etapas en las que generalmente las de consorcio de primos ya tienes mucha gente en las mesas de discusión. Por lo general, empresas en tercera generación tienes entre 11, 13, 15, 25 primos en los perfiles de empresas con los que trabajamos. Y créeme que más de 9, no sé por qué, 9 es un número mágico, pero hasta 9 se puede hacer consenso. Ya a partir de 10 es muy complicado, es poco práctico, es poco viable. Entonces, lo que sí proponemos es que quizás cada rama pudiese tener una representación y a nivel de los representantes sí pudiese elaborarse un consenso que después se puede a su vez consensuar dentro de cada rama. Pero para ciertos elementos pragmáticos, el tema de poder establecer un sistema de elecciones nos permite avanzar más rápido y poder ir decidiendo sobre cosas que de otra forma tratar de poner sobre la mesa alargaría mucho la discusión y no nos podría dejar avanzar. Pero sí, se pueden utilizar recursos de consenso en estructuras más amplias. Bien, entonces, balances, puntos de balance. Este es el tercer punto que quería comentar hoy. Los puntos de balance se refieren a la forma en que tratamos de distribuir cada uno de los círculos que integran el sistema de la empresa familiar. El sistema familiar, por excelencia, tiene este concepto de los 3 círculos. Fue creado en los años 80, a principios de los años 80, por John Davis y Renato Tayuri. Ellos distinguían que las empresas familiares están constituidas por 3 grandes grupos de personas o de grupos de interés: la familia, la propiedad y la empresa. Esta interacción hace que en un determinado momento encontremos a personas que están o solo en uno de los círculos, o en una intersección de 2 círculos, o hasta en 3 círculos. Y cada uno que se encuentra en estos subconjuntos, y 7 subconjuntos diferentes, tiene un punto particular de vista de la misma realidad. No es lo mismo ver una situación de empresa desde el lado de la familia y juzgar sobre lo que se está decidiendo sin estar dentro del día a día, a tener una posición en la cual tú entiendes que la empresa necesita tomar decisiones para poder atender una situación quizás no prevista. Y como miembro de la empresa, pues ves las cosas que pueden impactar en la operatividad, en el rendimiento. Es diferente verlo también como propietario, ver que tu inversión está siendo manejada de una forma u otra sin estar en el día a día. Cada uno tiene diferentes miedos, expectativas, anhelos, que va a depender desde qué punto de vista lo estés observando. El círculo de la propiedad se encarga entonces, los propietarios básicamente lo que quieren es entender cómo se maneja su inversión. Los miembros de la empresa, sobre todo los del directorio, son los que están encargados de la estrategia de negocios. Y desde el punto de vista de familia, los principales temas que están vinculados a esas conversaciones con respecto a la empresa familiar es la sucesión. ¿Quiénes van a ser los llamados a dirigir este sistema en las próximas generaciones? Una de las formas que tenemos para poder simplificar un sistema como este es encontrar un punto de balance entre los intereses de la propiedad y de la empresa. Un punto de balance que es una persona o generalmente una institución que se encarga de entender las necesidades de la propiedad, las necesidades de la empresa, tratar de conciliar las diferencias y potenciar esas igualdades de opinión. Y es lo que encontramos como la mejor definición del directorio, ese punto de equilibrio entre la propiedad y la empresa. ¿Qué funciones tiene el directorio? No tengo que explicarlo porque estoy rodeado de expertos, pero bajo este contexto nos enfocamos en entender que básicamente lo que hace es administrar la inversión de los accionistas, entender lo que un accionista le está otorgando como un mandato administrativo, definir la estrategia empresarial, puede encargarse de diseñar su propia estructura organizativa, frecuencia de reuniones, todo lo que necesite para poder funcionar, determinar la asignación de recursos de la empresa, contratar, evaluar, supervisar y lo que es más importante en una empresa familiar,
destituir al gerente general, cosa que en ocasiones es complicado porque generalmente el gerente general está vinculado a la propiedad, cuando no directamente es dueño, está familiarmente vinculado a un dueño. Pero esta es la función más importante que tiene el director. Y existen otras dispuestas en las leyes mercantiles y el Código de Comercio local. En líneas generales, un clásico ejemplo de una estructura de empresa sin tener que ser familiar es la que tenemos aquí, que ya imagino que la conocen, una asamblea de accionistas donde está la propiedad, el directorio, que es la estrategia, y el gerente general que se encarga de coordinar la operatividad. Estos son los puntos, estos son los puntos de poder, los que están en gris y los que están en el otro color, son los puntos operativos. El otro punto de balance es el que tiene que ver con la manera de encontrar una institución que nos permita equilibrar los intereses de la familia con los intereses de la propiedad, encontrar cómo sanar esas diferencias y potenciar las coincidencias. Y aquí es donde se introduce este elemento interesante que nosotros generalmente le presentamos a la familia, que es el consejo de familia o consejo familiar. Es ese punto de balance en el que vamos a decidir sobre ambos intereses y entender cómo lo podemos potenciar. Entonces, ¿a qué se refiere la idea de consejo de familia? Pues que vamos a tener unas funciones en las cuales vamos a básicamente planificar la sucesión, vamos a ver quiénes de la siguiente generación van a estar no solamente como propietarios, que ya les otorga un poder, pero quiénes van a tener la autoridad para poder liderar esas decisiones estratégicas. Vamos a proveer educación y oportunidades de desarrollo para todos los miembros de la familia que así lo deseen. Podemos mediar entre conflictos de familiares, no a manera de tribunal, porque el Consejo de Familia no es un tribunal, no decide por los demás, pero sí puede facilitar herramientas o mediadores para que se solucionen algunos problemas. También están llamados a entregar formación e información a los accionistas familiares, actuales y futuros. Impulsa el protocolo familiar y vela por su actualización y aplicación. Y hace un estudio del reconocimiento de la cultura familiar y sus valores. Además, se encarga de velar por el buen clima relacional, la calidad de la comunicación, la unidad familiar, la armonía, desarrolla estructuras de políticas de procedimiento de acuerdo a la familia, prepara a la siguiente generación para que sean propietarios y miembros de familias responsables, procure incluir en algunas ocasiones esto que llamamos un bolsillo familiar, que es un fondo de apoyo a nuevos emprendimientos, o bien para becas de estudios, o préstamos, o ayudas para miembros de familia, coordina actividades de filantropía de la familia y su rol de guardián del legado familiar, y sobre todo se encarga de las decisiones trascendentales del patrimonio de la familia. Es capaz de poder tener la gran foto de lo que está ocurriendo con todo el patrimonio, no solamente con las empresas, sino con otros activos. Aquí tengo otra pregunta. ¿Quiénes lo componen? Muy bien. El clásico esquema con el que nosotros solemos proponer la creación de un consejo de familias es una única institución que se crea de facto de gobierno, y debajo de ella podemos crear diferentes instancias operativas para varias funciones que se quieran alcanzar. Aquí tenemos uno bastante complejo. No suelen ser, a la primera no suelen ser tan elevados de nivel, pero puedes operar algunas ideas como la preparación de la siguiente generación a través de algo que llamamos el Comité Junior o Comité 3G. Puedes también organizar el gobierno del Family Office. Puedes crear una asamblea familiar para invitar a todos aquellos miembros de familia que no pertenecen al circuito inmediato del Consejo de Familia. Puedes crear una fundación familiar para atender los intereses filantrópicos de la familia. En fin, todo esto puede estar coordinado y reportándose al Consejo de Familia. ¿Quiénes integran el Consejo de Familia? Depende de cada caso. Por lo general, lo que proponemos es que el Consejo de Familia esté integrado al menos por los propietarios, miembros de la familia que lleva la mayoría de la propiedad. Y de ser posible, si el funcionamiento del consejo está maduro, invitar a participar también a miembros de la siguiente generación, a los futuros propietarios. Suelen ser consejos en los que
estos en los que participa la siguiente generación, pues suele ser consejos en los que hay representatividad de la siguiente generación y no necesariamente todos los miembros. Pero por lo general los consejos de familia están integrados por primeras y segundas generaciones, o segundas generaciones solamente, o representantes de terceras generaciones. Es lo que solemos encontrar en esos consejos. Todo vinculado a la propiedad. Aquí hay otra pregunta. ¿A qué corresponde el protocolo familiar? ¿A qué corresponde? Pues el protocolo familiar, eh, voy a hablar en más detalle más adelante, pero le corresponde al Consejo de Familia la redacción y la puesta al día y la actualización de todo lo que son las reglas del protocolo. No estoy muy seguro si estoy respondiendo a la pregunta, pero si me permites, voy a avanzar un poquito para entrar en más detalle del papel del protocolo familiar y quizás aquí pueda tener más datos que puedan aclarar la respuesta. Entonces, esto es lo que hace un consejo de familia, un punto de balance familiar. Viendo ya la estructura por completo, vamos a encontrar que los puntos de balance entonces funcionan como ese equilibrio que existe entre la propiedad, la familia y la empresa a través de poder entender cada una de las funciones que el órgano de gobierno está realizando gracias a la representatividad de intereses que tiene y siempre en torno a la propiedad. El esquema con el que generalmente podemos imaginarnos que pudiese funcionar los órganos de gobierno, la distribución del poder en una empresa familiar, obedece más o menos a este que está acá. No necesariamente tiene que ser tan complejo, como decía, que el Consejo de Familia por lo general puede quedarse solamente en el Consejo de Familia, sin necesidad de desarrollar esto, o bien estos elementos se van añadiendo con el tiempo en la medida en que vamos encontrando la justificación para ir entrando en otras actividades. Este esquema lo que nos permite es entender que hay una separación de temas en los que en cada foro vamos a tener la agenda adecuada para abordar los temas seleccionados y podemos separar lo que es de familia de lo que es de empresa, incluso de lo que es propiedad netamente sobre temas de inversiones. Pero al mismo tiempo nos permite coordinar acciones entre ambos bandos y por lo general vamos a encontrar que las mismas personas están presentes en ambos, entre el Consejo de Familia y el directorio, incluso en la Asamblea de Accionistas. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El Consejo es una estructura legal? Me imagino que se refiere al Consejo de Familia. Se me ha ido esto. Okay. El Consejo de Familia no es ilegal en el sentido de que no va en contra de la ley, no es algo que esté violando ningún derecho, ni tampoco yendo en contra de nada que establezca cualquier ley. Es un recurso, digamos, es una idea, es una alternativa administrativa que proponemos, que algunas familias adoptan, pero no va en contra de la ley. No está reconocida por la mayoría de las jurisdicciones en las que nosotros estamos trabajando. España las reconoce. Hay un decreto que salió en el 2007, que es la ley 181-2007, Real Decreto, que reconoce la existencia del Consejo de Familia. Pero aparte de eso, por lo general, nuestras leyes en las jurisdicciones en las que estamos no tenemos esa posibilidad. Escritura, sí. De hecho, el protocolo familiar es la escritura por excelencia del Consejo de Familia. Una vez que el Consejo se constituye, por lo general, la primera actividad a la que se aboca es a la redacción del Consejo de Familia, a esas normas que van a estar rigiendo la relación de la familia con la propiedad. Entonces, sí, esas son sus escrituras. ¿Las puedes registrar? Las puedes registrar. ¿Es necesario registrarla? Yo no estoy muy seguro de que sea necesario, aunque tienes el derecho de hacerlo. No sé si te la van a admitir tampoco. En el caso de Chile, no sé qué antecedentes pueden haber, pero en jurisdicciones como en España, por ejemplo, donde se admite el registro de protocolos, no mucha gente lo hace porque hay información sensible que estaría disponible en un registro público. Por lo tanto, esa opción mucha gente se la reserva. Pero sí, un protocolo no tiene la fuerza jurídica que pueden tener los estatutos constitutivos de una empresa de capital privado. Tiene fuerza moral
porque está legitimada por los propietarios, pero carece de esa fuerza legal. Jaime pregunta, ¿hay veces que el consejo familiar es el mismo directorio? ¿Qué implicancias tendría? Bueno, em, hay veces en que los miembros que constituyen el consejo familiar son los mismos miembros que constituyen el directorio. Muchas veces ocurre eso. Lo que es importante entender en qué momento nos estamos reuniendo y para qué. Un directorio tiene una agenda de temas que tienen que ver con la estrategia del negocio básicamente, y un consejo de familia tiene una agenda de temas que tienen que ver básicamente con la sucesión y la administración de la sinergia de los elementos del patrimonio. Eso es lo que suele ser eh, el distintivo. La implicación que tiene es que hay que aprender a distinguir uno del otro. Son curvas de aprendizaje que créeme que son, por lo menos un año toma antes de poder entender realmente las grandes diferencias que existen entre una y otra. Pero si somos los mismos y queremos irnos por la vía de simplificar la complejidad a través de estos dos órganos de gobierno, el secreto está en la agenda. Una vez que tú estableces los temas que se van a hablar, puedes hacer esta separación y puedes ir llevando los dos órganos en paralelo. Y Fadua me quiere hacer una pregunta. No, te quería complementar por la consulta más legal, complementar Ajá. que los protocolos de familia en Chile no son legalmente vinculantes. Hay algunas familias que deciden protocolizarlos notarialmente como para darle más fuerza para los distintos miembros, pero el protocolo, recuerden que es una herramienta del mundo más de la familia para poder poner y vincular algunas reglas de funcionamiento y lo que tenemos como símil herramienta para poder hacerlo vinculante es el pacto de socios o el pacto de accionistas. Entonces hay que pensarlo como, de alguna manera, como en esos paralelos. El protocolo tiene que ver con esto más familiar, con lo cual nos ponemos de acuerdo sobre ciertas reglas para poder operar, y el pacto es lo que sí tiene este como diente que está asociado al mundo más legal y que finalmente tiene reglas de funcionamiento y ese sí es vinculante. Así es, así es. De hecho, esto es una pregunta recurrente, ¿no? Las familias dicen, bueno, pero ¿y cómo hago yo para ponerle estos dientes para que la gente cumpla? A ver, tenemos que entender para qué sirve el protocolo familiar. El protocolo familiar está dentro de la circunstancia familiar. Si tú quieres ponerle candados a esto para que se cumpla todo lo que quieres proponer, hay recursos legales para hacerlo. Hay formas de llevarse esto a una jurisdicción de donde te lo acepte y puedes hacer un montón de cosas para que esto pase. Pero hay que entender el carácter moral que tiene este pacto. Lo voy a poner como ejemplo. Una familia con la que estuve trabajando en República Dominicana, 4 hermanos, hicimos un protocolo familiar hace casi 10 años y estuvimos trabajando después en una serie de seguimientos para los consejos y eventualmente dejamos de tener un contacto por un tiempo. El protocolo establecía que para cualquier decisión que se tomara de compra-venta de activos, tenía que ser consensuado por los hermanos. Solamente estaba en el protocolo. Pero los estatutos constitutivos decían que tendría que ser por mayoría del directorio. Mayoría era mitad más uno. Entonces, de alguna forma, ellos fueron avanzando hasta un punto en que a 2 de los hermanos no le interesaba la continuidad de la empresa y a 2 de los hermanos sí les interesaba. Pero cualquier decisión se había pactado que tenía que ser consensuada. 2 de los hermanos deciden pasarse por encima de lo pactado en el protocolo y poner en venta sus acciones, a pesar de que ya habíamos quedado en que para cualquier decisión de ese tipo había que consultarlo previamente. Le dicen a sus abogados, los que quieren salirse, aquí hay un protocolo que nos tiene este impedimento. El abogado dice, esto no vale, esto no es vinculante. Ustedes hagan lo que quieran, pongan en venta sus acciones. Los otros hermanos que se quieren quedar dicen, pero es que nosotros queremos seguir contando con ustedes y habíamos quedado en que cualquier cosa le íbamos a discutir previamente. Ruptura familiar, obviamente, se desconoce por completo el protocolo y es legal lo que están haciendo. Los que se quieren ir están haciéndolo de acuerdo a la ley. Ahora, ¿es moral? Esa es la pregunta. Una persona que decide saltarse un pacto previamente consensuado es una persona que no tiene la moral necesaria para mantener su palabra.
A eso me refiero. Un protocolo tiene un carácter moral, que es lo más importante. Y si tú no tienes moral, pues no te comprometas a hacer un protocolo, porque tarde o temprano vas a ir por lo legal en vez de por lo moral. Esa es la diferencia que existe y por eso trabajamos estos temas con cierto tipo de familia. Esto no es para todas las familias. Hay familias que no pueden mantener un pacto de este tipo sin tener que recurrir a otros artilugios para poder satisfacer agendas personales. Aquí hay varias preguntas y a mí se me está poniendo esto un poquito de los nervios que se nos va a acabar el tiempo y quiero contarles más cosas. Pero bueno, creo que hemos quedado alrededor del tema de protocolo. Voy a pasar al tema último de la ponencia. Nos quedan unos minutos. Y después Eh, podemos hacer una sesión de protocolo y en otra oportunidad como más al detalle de qué es lo que incorpora. sí, me parece que esto puede ser una alternativa, Fauda, porque aquí han salido muchas preguntas, muchos temas, pero bueno, quiero ir pasando primero por estos conceptos para irle dando forma al por qué el protocolo es como es, ¿no? El por qué tenemos estas situaciones. Voy a centrarme en esto que llamamos las reglas del juego. Entonces, volviendo al modelo de los tres círculos, existen ciertas reglas que nos van a ayudar a mejor gestionar cada uno de los tres círculos por independientes, pero que al mismo tiempo tienen que estar vinculados, ¿no? Como decía Fadwa, en el tema de la propiedad tenemos algo que llamamos el acuerdo de accionistas. En algunas partes le llaman con el nombre gringo Shareholders Agreement. En el lado de la familia tenemos esto que hemos hablado del protocolo familiar y en el lado de la empresa, para efectos de gestionar mejor el directorio, tenemos un reglamento. Aquí se me ha ido junta directiva porque en otras jurisdicciones le llaman junta directiva al directorio o le llaman consejo de administración. Es exactamente lo mismo. Es cuestión de nomenclatura. Si una empresa puede contar con un pequeño reglamento de funcionamiento del directorio, vas a tener ese documento que te hace falta para poder tener una forma más efectiva de controlar decisiones estratégicas de la empresa. Entonces, volviendo al tema del protocolo, ¿qué entendemos por el protocolo familiar en este contexto? Dentro del trabajo que se puede hacer con una familia, siempre vinculamos al protocolo a la experiencia, porque ahí es donde se forja la moralidad, el entender el carácter moral del protocolo. Si nosotros podemos tener un trabajo o un proceso de trabajo en conjunto que le permita a la familia afrontar ordenadamente y en colaboración el futuro de su empresa, vamos a tener una experiencia en la cual todos los que participan van a entender el por qué se están poniendo las normas. No vienen impuestas por ley, vienen creadas desde dentro. La familia se empodera y se autoriza a crear una serie de reglamentos que están justificados porque hay una visión de futuro que se comparte. Todo lo que hacemos con el protocolo familiar está basado en una actividad que metodológicamente tiene su base en esto que llamamos el sueño compartido. Si quieren, esto lo podemos ver en más detalle en la siguiente sesión que ya visualizo que vamos a tener que organizar, Fadwa. Y el sueño compartido es lo que legitima el que todos de alguna forma estén apostando por seguir juntos en esa complejidad. Ese camino en la complejidad tiene sentido cuando el individuo y el grupo obtienen beneficios. Entonces, para poder pasar por ahí, para poder crear ese objetivo final, ese horizonte, ese gol que queremos poner, hay una ruta que recorrer desde aquí hasta ese futuro, a unos años. Queremos llegar aquí donde nos visualizamos X, Y, Z. Esa ruta necesita de unas reglas para no desviarnos. Y esas reglas son el protocolo familiar. Pero solamente tiene sentido si han vivido la experiencia de visualizar ese futuro compartido. Entonces, bajo este precepto podemos tener que un protocolo tiene sentido cuando tenemos algunos elementos específicos, básicos, que necesitamos como recursos creativos. Primero, tiempo. Esto hay que hacerlo con un tiempo, o mejor dicho, con un ritmo de trabajo que tiene mucho que ver con el no hacerlo muy rápido y no hacerlo muy largo. Un tiempo justo. Nosotros calculamos que eso está alrededor de los 5 meses. 5 meses es más que suficiente por hacer un protocolo. Si lo haces más rápido, que lo han hecho, yo he visto gente que se mete de cabeza a hacer un protocolo en una semana, lo más probable es que la profundidad de los temas y la reflexión necesaria para poder llegar a conclusiones más sostenibles que otras sean precipitadas.
porque hace falta discusión, hace falta pensar algunas cosas y poder ir pasando por las diferentes etapas de la creación de normas. Si lo dilatas más allá, si te extiendes 7, 8, 10, un año, vas a terminar con un documento que va a encontrar cada vez más obstáculos para poder tener la versión final. Y aquí tenemos que tener cuidado porque no podemos pretender un protocolo perfecto. El protocolo perfecto no existe, no existe, porque se refiere al futuro, se refiere a todas las cosas que van a pasar. Y uno no puede protocolizar el futuro, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, cuando se entiende en familia que el secreto de ese futuro no está en el documento, está en el consejo de familia, porque el consejo de familia es el que va a resolver todo lo que no está en el protocolo. Si contamos con un consejo de familia dinámico, activo, con una buena agenda, con una buena hoja de ruta, vamos a encontrar el lugar perfecto para que el funcionamiento del sistema, que depende generalmente de la familia, pueda encontrar un foro para discutir todo lo que no está previsto. Y eso es básicamente lo que queremos hacer. Todo lo que no está previsto, pero que está enmarcado dentro de un sueño compartido, dentro de unas reglas generales, y a medida que va pasando el tiempo veremos que necesitamos cambiar. Y de eso se trata. Y obviamente, pues el tema del consenso es fundamental para poder darle una validez legítima a esto que estamos tratando de crear entre todos. Entonces, con estos elementos es que podemos generalmente acercarnos a un protocolo funcional. Aquí Caroline Villarroel me dice, puede ocurrir cuando no está bien comprometerse a redactar el pacto. No, pues de hecho creo que aquí la siguiente lámina habla de eso. ¿Cuándo debemos elaborar el protocolo? Pues básicamente antes de que surjan los problemas. El momento idóneo es cuando el negocio está consolidado y varios miembros estén comprometidos con el proyecto. Es importante que entendamos la relación que existe entre el compromiso de la propiedad y el privilegio de disfrutarlo. Si tenemos miembros de familia que tienen la capacidad de entender que el ser propietario es ser un comprometido con la propiedad, entonces vamos a tener las mejores papeletas para que el protocolo salga bien. Pero insisto en que si hay un conflicto es muy poco probable que esto llegue a un buen puerto y se puedan crear los pactos. Es aconsejable cuando nos hallemos en una época de unidad y armonía, sin luchas por el poder y con un liderazgo que ayude a alcanzar el consenso. Y es especialmente conveniente en las empresas en las que la sucesión está próxima, en las que se han incorporado o van a incorporarse miembros de la siguiente generación, en la que el número de familiares propietarios es amplio. Por ejemplo, un consorcio de primos. Esto básicamente ya prácticamente estamos hablando de algo obligatorio. Necesitas un protocolo porque para poder manejar esa complejidad vas a necesitar ayuda de reglas que pueden manejar. Y aquí hay una pregunta de Sergio. Sergio Menichetti dice, ¿qué estrategias de resolución de conflicto existen en directorios familiares donde se trata que la posición minoritaria no sea aplastada, pero tampoco sea la posición minoritaria la manera de imponer posiciones minoritarias? Eh, Pues, a ver, Sergio, no sé si con el tiempo que me queda me puedo explayar mucho, pero por lo general los directorios suelen trabajar mucho con consenso, vamos a estar de acuerdo en eso, quizás porque si bien el directorio tiene por ley la forma por excelencia, que es a través de la votación, el decidir, y obviamente cuando hay una minoría, eh, pues la minoría en caso de elecciones tiene mucho que perder. Pero si se puede vincular la toma de decisiones a un consenso, es la mejor forma. Y la gran mayoría de los directorios funcionan, como te digo, un 80 o un 90% de tomas de decisiones van por consenso. Es en aquellos temas difíciles donde se nos puede trabar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar la posición minoritaria? Eh, si hay un liderazgo claro, esto se nos puede facilitar. Si hay una minoría que está intentando imponer una idea, la única forma es a través del diálogo y el de presentar las diferentes opciones y tratar de forjar un consenso. Dentro de un directorio, forjar un consenso a veces es parir un consenso. Puede ser el término más adecuado para esto. Eh, pero vamos a ser prácticos. O sea, si en un tiempo prudencial el consenso no sale,
pues tenemos que ir a las elecciones, es lo que por lo general suele ser el recurso de escape para poderle dar cabida a una solución práctica, ¿no? Pero la manera por excelencia de resolución de conflictos en directorios tiene que ver con el consenso. Conciliar suele ser la mejor forma de encontrar una solución. Ahora, si no puede ser, tratemos de utilizar un recurso como la mediación, por ejemplo, mediación entre la mayoría y la minoría para que encontremos la mejor forma de negociar un beneficio para todos. Y si la negociación no funciona, pues saltemos al arbitraje, que puede ser otra forma de encontrar una solución en la que haya un poder superior que nos permita encontrar una solución, pero no suele ser lo más recomendable. Creo que la conciliación o el consenso suele ser lo que funciona mejor en estos directorios familiares. Y pues ya acercándonos al final, les dejo por aquí esto que es un pequeño contenido de lo que por lo general entendemos que es un protocolo o dónde debe estar apuntando el contenido. Hay un preámbulo que tiene el justificativo del por qué se está haciendo, un sistema de valores y principios que sustentan las decisiones que se están tomando, deberes y derechos de la familia, órganos de gobierno, políticas de empleo, sistema de beneficio económico, sucesión, responsabilidad social, seguridad patrimonial de la familia y disposiciones transitorias que son las que nos van a permitir hacer las modificaciones necesarias de actualización del documento. No me quiero ir sin dejarles, bueno, me estoy dejando por fuera varias cositas, pero me quería centrar en esto, porque seguramente van a querer saber un poco más. Hay un libro que editamos hace un par de años donde está todo esto que está aquí, está explicado y pueden encontrar mucha más información. Les invito a que visiten la página para que lo puedan encontrar. Y hay otro libro que también les recomiendo, donde está el proceso de creación del protocolo, tal como lo hemos explicado, con mucho más detalle y con casos prácticos. De hecho, uno de los casos de una familia chilena, los hermanos Gemini. Es una guía para entender cómo, desde mejorar la comunicación hasta la redacción de las reglas del protocolo, se pueden llevar paso a paso. Y pues me despido con esto, que es una frase de Michel de Montaigne, que decía: gobernar una familia es casi tan difícil como gobernar todo un reino. Pero se puede hacer, pueden haber recursos y de hecho hemos tenido casos donde podemos dar fe de ellos. Así que me quedo un par de minutitos más, Padua, para despedirme y atender cualquier otra solicitud de última hora. Bueno, Guillermo, nada, muchas gracias. Yo creo que siempre es tan relevante hablar estos temas y ponerles un poco de marco como metodológico y teórico, ¿no? Porque el mundo de las empresas familiares no es lo mismo que trabajar como en el mundo más corporativo, y hablar de gobierno familiar o de gobierno corporativo dentro de empresas familiares es muy distinto. Entonces yo creo que aquí surgen todas estas dudas que muchas veces cómo y cuál es la mejor forma de abordarlo. Quizá algo que yo siempre digo es que no hay una única receta, Guillermo, y eso nos damos cuenta cuando nos toca trabajar con la familia, que depende mucho del estilo familiar con lo cual uno finalmente va elaborando y desarrollando estos procesos, y son procesos que finalmente toman tiempo. Así que nada, agradecer tu horita que nos has destinado para la red del Instituto de Directores. Y bueno, esta charla ha quedado grabada, también disponible, la vamos a disponibilizar en nuestro community para que puedan volver a ella, y lo que necesiten estamos acá en contacto con Guillermo también. Muchas gracias a ti, Fauda, y de verdad, hoy me he centrado en mucha teoría. Me he dejado por fuera muchos ejemplos y casos porque quería abarcar un contenido, pero en los libros hay muchos casos y quizás en una siguiente ocasión, ya como hemos hablado, para una segunda parte, ahí sí podemos explayarnos en casos y ejemplos, anécdotas que pueden ilustrar muy bien todo lo que hemos estado hablando. Muchas gracias a todos por participar. Estoy disponible a través de LinkedIn, me pueden buscar por ahí y siempre estoy colgando información relevante de todos estos temas. Así que siempre a la orden y estoy a la disposición de un clic para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Un Adiós. gusto. Adiós.